hay mucha tensión Sí. entre el gobierno y otros grupos políticos, entre el gobierno y los medios de comunicación. O sea, y lo vemos en las conferencias de los jueves. Si la empresa cierra o te despiden o algo, te vamos a pagar 3 meses sin trabajar. Ese es el seguro de desempleo. Entonces la gente dice, no, me conviene, oye, está bueno eso, ¿no? Porque no es, digamos, no puede haber autofraude porque tiene que ser por razones, digamos, ya entendí. externas. Que no, que voy a renunciar para cobrar mi seguro. No, eso no puede ser. Pasan dos cosas. Fue el año de la crisis, año 88, 89 en mi país, y el de la peor crisis, 10.000% de inflación. Y pasaron dos cosas que me llevaron a interesarme en la economía. Lo primero es, ¿cómo puede tener un país una inflación de 10.000%? O sea, que era una cosa loca. Yo salía en la mañana, digamos que el bus me costaba 10 soles, ¿no? Yo salía con 20 soles. 10 de la ida y el de regreso ya no costaba 10. Ya costaba 15 o 12. Tenemos hoy a Ernesto Bazán, una persona que yo he visto, escuchado mucho, un economista. Después él tendrá que autodefinirse, pero yo lo defino como un economista muy pragmático y muy conocedor de la parte política, porque tú puedes ser un economista que habla sobre el presupuesto, sobre el déficit fiscal, pero si no entiendes el componente político, quizás muchas veces o te equivocas o no llegas a conectar con tu mensaje. Bienvenido, Ernesto, y sigamos el cuento que estabas hablando Sí. de los partidos nuevos independientes y cómo se van convirtiendo Sí. en partidos tradicionales. Dale, mira, gracias Rómulo por la invitación a conversar. Efectivamente, como tú lo has dicho, la economía es una ciencia social. Y yo creo que si uno quiere dar opiniones económicas o macroeconómicas, necesita tener un enfoque político, porque la economía sin política no te sirve de nada. O sea, la economía puede tener una receta, pero la política es el que ejecuta la receta, ese es el político, ¿no? Y la parte social, que es el soberano, y que es el que pone a los políticos ahí para que hagan la receta, ¿no? Para que la conviertan, digamos, en un manjar. Entonces, para que todo esto funcione, tienes que tener tu conocimiento económico muy técnico, tienes que tener un enfoque político, no te puedes olvidar de eso. Sí mismo. Nos guste o no nos guste, la política tiene sus cosas, tú sabes, y también la parte social, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros quisiéramos que sean diferentes, que la sociedad piense diferente, que la sociedad actúe diferente, pero tienes que tener un entendimiento sociológico, ¿no? Entonces, de las realidades, aunque nos gustaría a veces que fueran diferentes, o no nos guste, pero eso es lo que es. Nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque ahí viene, ¿no? Digamos, ellos son el comensal, ¿no? Estamos hablando de receta, cocinero, sí. comensal. O sea, tú crees que tienes una buena receta, pero el cocinero tiene que saber ejecutar esa receta y tú crees que esa es una receta buena. Pero el que tiene que decir si es buena o no, si le gusta o no le gusta, si la necesita o no la necesita, es el comensal. Entonces es la sociedad quien debe recibir esos beneficios sociales, ¿no? Que vienen de la política y de la economía, ¿no? Entonces no nos podemos olvidar de eso. Hay temas culturales, hay temas, digamos, que están con mucho arraigo social, que tiene que ver con nuestra historia y todo eso, ¿no? Pero entonces yo te estaba diciendo que hay movimientos que comienzan, como por ejemplo Ricardo Lombana, que comenzó, digamos, con sus amigos, Friends ¿no? and Family, Friends and Family, ¿no? Vamos, sí. Yo recuerdo su lanzamiento por televisión, ¿no? Sí, yo lo conocía a Lombana porque él estaba en televisión un tiempo, ¿no? Sí. Entonces yo lo conocía por eso, ¿no? Ah, bueno, se lanzó la política. Ah, bueno. Entonces, y de pronto termina esa campaña en el tercer puesto, con 18%, pero como independiente, fue un movimiento independiente. Entonces después viene Lombana 2, que Lombana 2 es ya Moca Partido en Formación. O sea, ya el nivel de madurez de la organización es otro. Entonces ya habían cuadros, yo participé porque él me invitó a estar en su
equipo económico, tuve el privilegio de coordinar un equipo con gente muy, muy profesional, gente muy capaz, gente que yo admiro, gente de la cual yo aprendí. Y me tocó ser coordinador, hicimos un plan La parte económica. fantástico, solamente la parte económica, hicimos un plan fantástico, pero quedó segundo, ya digamos, o sea, evolucionó, pero también, así como el porcentaje, si la memoria no me falla, fue 24.5% que sacó, pero entonces así como evolucionó en votos, también la madurez de la organización se hace más tradicional. Entonces ya existe lo que se llama el comité político, las instancias políticas, ¿no? Las decisiones que tienen un poco más lado político y no necesariamente el lado técnico. Entonces ya eso, digamos, es toda una transformación, ¿no? Pero ¿tú qué opinas que ese movimiento hacia un partido político o hacia una madurez o hacia, digamos, moverse hacia lo tradicional, que es lo que mucha gente piensa, tú lo ves como algo positivo, lo ves como algo negativo? Bueno, en Panamá las costumbres y las prácticas políticas, la verdad que no han sido las mejores. O sea, yo pienso que si yo fuese un elector, yo preferiría por alguien que no está tan maduro políticamente, en donde las decisiones se toman más respetando los, digamos, enfoques del que tiene la receta y no tanto del cocinero que lo hace a su manera y probablemente con otros. O sea, como elector, ¿tú piensas que es más atractivo un candidato o un movimiento que tenga, digamos, más pureza de independencia Yo pienso que sí. un movimiento que nace como independiente y que se ve a veces obligado o se ve que es un beneficio, que es ahí donde yo concuerdo contigo, porque yo todavía recuerdo que en la campaña del 2019, que yo perdí por 1%, en la primera cuña, en este caso de Ricardo Lombana, era una crítica a una valla mía que había sido una valla pagada con subsidio, porque no hay otra manera de pagar publicidad que no sea con el subsidio electoral. Pero ahora, cuando ya se convierten en un partido político, también tienen el subsidio. El subsidio Claro. que utilizan porque no te permiten entonces utilizar, en el 19 no había otra manera, ahora sí dejaron un espacio entre lo que tienes tú según el subsidio y lo que tiene el partido más grande, entonces puedes llenar eso con espacio, con pauta, con donaciones privadas. Pero, o sea, te empiezas a mover muchas veces hacia lo que criticaste. Y entonces eso es lo que el elector dice, oye, pero si tú estabas criticando esto ayer, ¿por qué ahora eres parte de lo mismo que estabas criticando? Entonces se convierte en un problema. Y lo otro que hay que reconocer es que el sistema electoral nuestro casi que obliga a los independientes a convertirse en partidos políticos para poder competir en igualdad de condiciones. Entonces, digamos, hay sentimientos encontrados, ¿no? De cuál es la mejor fórmula. Ahorita creo que se ha convertido en un movimiento, no todavía en un partido, y hay que ver cómo quedan las reformas electorales para ver si ellos pueden optar por alguno de los beneficios de operar como partido político sin ser partido político. Creo que ahí va a estar el reto. Sí, yo creo que el elector no es tonto. O sea, el elector muchas veces es subestimado, pero él se da cuenta. El elector se da cuenta. Y mira, las evidencias electorales te dice de los resultados, de los comicios, te dice, mira, Lombana como independiente sacó un 18% en la primera vez, ¿no? Lombana y sus amigos, como decimos así coloquialmente, ¿no? Entonces, segundo, Lombana con Movimiento Partido en Formación sacó 24.5%, pero Vamos sacó 21 representantes, 20 o 21, ¿no? Vamos sacó diputados. De ellos, de sus nóminas, 19 diputados. Betzeray se sumó por un momento que eran 20 y estaban los 3 de Moca. Pero mira la diferencia de 3 contra 20. Claro, ¿no? Exacto. Tienes toda la razón. El elector digamos, dijo... Mira lo que pasó con Vamos. Multiplicó por 10 veces. Sí. Porque Vamos en la asamblea anterior era Juan Diego y Silva, ¿no? Sí. Entonces, Juan Diego y Silva eran 2. Sí. Pues sí, porque pero esos dos pasaron a 20, ¿te das cuenta? O sea, por 10. Entonces, si tú entiendes el mensaje, el elector está entendiendo que le da más confianza un movimiento
menos tradicional, más pegado hacia lo independiente. Tienes ¿no? toda la razón. Así que eso ya está en la evidencia empírica. Yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo. Y hablando del electorado y de las realidades panameñas, yo quiero que tú empieces hablando un poco de cómo ves tú la situación económica en este momento en el país. Creo que ambos fuimos críticos del presupuesto actual, de la forma como tú sabes que habían presentado un presupuesto de 25, perdón, ¿de cuánto ya? De presupuesto de 5 menos de lo que quedó al final. Después tuvieron que echar para atrás y volvieron a poner el presupuesto de vuelta en la línea de ir subiendo, ¿no? Un presupuesto mayor que el año, igual o mayor que el del año anterior. Entonces, ¿cómo ves tú la situación política, económica actualmente? Mira, yo te diría que para poderlo resumir, Panamá es un país rico que lo han empobrecido. Lo han empobrecido porque los gobernantes... Panamá es un país rico que lo han empobrecido. Sí. Me gusta mucho la frase. Yo creo que sí. Resumes una realidad que estamos viviendo. Porque no tenemos dinero. O sea, ¿por qué salió la ley 462 o por qué se impulsó esta ley 462, la reforma de la Caja de Seguro Social? Porque no hay plata para pagar las pensiones. Sí. No hay plata para pagar las pensiones. O sea, el país existe, vive, porque sale a tomar deuda. Es adicto a la deuda. Es dependiente completamente de la deuda. Entonces, es un país mal manejado. Es un país que no puede hacer inversiones con sus propios recursos. Es un país que, digamos, entre comillas, ya perdió el canal de Panamá. Y tú me dirás, pero ¿cómo que ya perdió el canal de Panamá? Si yo lo veo ahí. No, ya lo perdió. Te voy a decir por qué ya lo perdió. En intereses, este año vamos a pagar más o menos 4.000 millones de dólares como país. Al primer trimestre hemos pagado como 950, más o menos. Pero al año va a ser aproximadamente 4.000 millones de intereses por la deuda que tenemos. Eso es una vez y media lo que nos deja el canal de Panamá. ¿Te das cuenta? O sea, el canal es como estamos botando la plata. Si hubiésemos incendiado, quemado, botado a la basura un canal y medio. Entonces, claro, después no nos tiene que sorprender cuando la gente dice, yo no veo los beneficios del canal. Claro, si el dinero se está yendo en el pago de intereses, ¿no? Entonces, lo hemos empobrecido porque no hemos sabido administrar los recursos. Y tú eres abogado, sabes de negocios, eres empresario y sabes que si tú tienes que tomar deuda para pagar la planilla de tu empresa, eso no es sostenible. Eso en algún momento te va a llevar a la quiebra. En algún momento, a tu empresa, ¿no? ¿Ok? Entonces lo mismo pasa con el país. Nosotros estamos yendo por un camino y no nos hemos dado cuenta que ese camino tiene un barranco, hay un despeñadero ahí. Entonces tenemos que detenernos para no caernos. Si el país sigue tomando deuda, en algún momento, como le pasa a las personas y como le pasa a las empresas, los que nos prestan dinero van a decir, mira, sabes que ya tú estás muy endeudado, ya no te puedo prestar. Como le pasó a El Salvador, como le pasó a Argentina, como le pasó a Costa Rica. ¿A dónde? Entonces, si no nos prestan, pero mira, Argentina, por lo menos la gente puede conocer esto un poco porque el caso ha sido muy sonado. Argentina, cuando no le quisieron prestar, ¿qué hizo? Fabricó los pesos argentinos. Imprimió billetes y con eso... Mira, sí, prendieron la impresora. Claro, eso generó una inflación brutal, terrible. ¿no? Pero al final pagaron, digamos, no dejaron de pagar a nadie. Pero nosotros no tenemos esa maquinita, no podemos tener esa maquinita, que no se nos ocurra tener esa maquinita, y al no tener esa maquinita, y si no nos presta dinero, no va a quedar otro remedio que decirle a los empleados públicos y a decirle a los jubilados, a los policías, a los maestros, a las enfermeras, no tengo dinero para pagarte. ¿Qué crees que va a pasar cuando eso suceda? O sea, vamos a tener
vamos a tener la mayor fractura social del país. Y eso, digamos, hacia eso vamos si no arreglamos nuestras finanzas públicas. Y ahí voy a tu presupuesto, a la pregunta de tu presupuesto. El presupuesto tiene que ser tal que no gastemos más de nuestros ingresos. Si nosotros gastamos más que nuestros ingresos, la diferencia lo tenemos que cubrir con deuda. Podemos Ahora siempre hay un espacio, pues, sí, ¿no? podemos cubrir cierto margen, ¿no? Hasta el 1% del PIB, del Producto Interno Bruto. Hasta un 1% puede ser. Eso es lo que establece por lo general la Ley de Responsabilidad Social Fiscal del, digamos, el estándar internacional. En Panamá lo pusimos 2%, ¿no? Pero ya en el primer trimestre nosotros estamos en 1,5%. O sea que si eso tú lo multiplicas por 4, yo no veo que haya manera. Eso es 6%. O sea, entonces tú estás tomando más deuda, tu deuda sobre PIB va creciendo, va creciendo, va creciendo. La deuda crece a un ritmo más rápido que crece la economía y eso nos va consumiendo, nos van subiendo los intereses, nos van cortando las líneas de crédito, nos van reduciendo las calificaciones de riesgo, va llegando menos inversión es menos empleo. Y bueno, tenemos una crisis socioeconómica grande. Entonces, si no hacemos un cambio en la forma de gestionar el presupuesto, que además tiene que ser un cambio radical, ahí es donde se ve la mano de los gobernantes, ¿no? Porque, digamos, el presidente, nuestro presidente Mulino, a quien yo respeto porque siempre hay que respetar toda la investidura presidencial, pues él dice como que es muy valiente, ¿no? Que tiene mucho valor para hacer esto, para hacer lo otro, pero la verdadera valentía tú la ves cuando se toman las medidas que hay que tomar. Entonces, por ejemplo, el presidente ha dicho que es casi imposible despedir a las botellas. Lo ha dicho en una conferencia de prensa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, a ver, eso, en mi razonamiento, dice que hay botellas. El presidente está reconociendo que hay botellas. Sí. ¿Ok? Entonces, y dice que hay leyes que protegen a las botellas. Bueno, presidente, cambie las leyes. Presente usted los proyectos de ley, póngase valiente para presentar los proyectos de ley para cambiar esas leyes, porque ese es su trabajo, presidente, con el mayor de los respetos, ¿no? Entonces, de eso se trata gobernar, cambiar lo que está mal para conducir al país hacia un mejor destino. Entonces, sí, es un ejemplo, ¿no? No, pero yo siento, y creo que ahí estoy de acuerdo contigo, los presidentes en las campañas dicen lo que sea. Los candidatos a presidente dicen lo que sea, sí, que van a cambiar esto, que van a hacer esto. Entonces llegan a los puestos. Y no sé si es que las personas que rodean a los presidentes les dicen, oye, no hagas esto, que políticamente tiene un costo, ¿no? Entonces empiezas a tomar decisiones, no en base a lo correcto, no en base a lo que es muchas veces más difícil, porque lo correcto la mayoría de las veces es lo más difícil, y se van por el lado fácil, que es tratar de mantener el aparato político tal cual como está. Exactamente. Yo, en una de mis frases que más repetía en la campaña era que tenemos un sistema político colapsado, pero eso incluye, por supuesto, que un sistema político económico colapsado. Y si no se dan los cambios políticos, no vamos a poder hacer los cambios económicos que se requieren. Y uno de esos es el que has dicho, y has aclarado. Yo siempre hablé de la creación de empleos en el sector privado para poder salir de todos esos empleados públicos que son botellas. Yo no digo que hay que votar a los empleados públicos por votarlos, pero el que no está trabajando se tiene que ir. Claro. De hecho, no le podemos llamar empleado. Así es. Por definición. Así es. ¿Qué pasa? Tenemos un presupuesto y quiero que hables un poquito de eso para que la gente entienda, porque muchas veces la gente escucha la cifra, el monto del presupuesto, pero no saben. Oye, de ese presupuesto tanto está comprometido para intereses, tanto está comprometido para funcionamiento y de ahí solamente queda tanto para inversiones. Entonces, lo que está pasando y lamentablemente se está viviendo y los que en su momento, inclusive después podemos hablar de ese tema, que es el tema de la mina, los que hablamos de la defensa de seguridad jurídica, de la defensa de la creación de empleo, de la defensa del crecimiento económico y del desarrollo social,
bueno, fuimos criticados porque en ese momento no era popular hablar de un proyecto específico que creo que el tiempo nos ha dado la razón, pero de ese tema podemos hablar más tarde. El punto mío es que lamentablemente las decisiones que hay que tomar para recortar gastos, porque tú viste el ejemplo de la familia, si tú tienes, o de una empresa, si tú tienes que pedir prestado para pagar tu planilla, lo lógico es reducir tu planilla, reducir los gastos de operación y dedicarte a vender más tu producto o a tener mayores ingresos para poder entonces cubrir con tus ingresos los gastos operativos, ya sea de una empresa o, si queremos poner el ejemplo para que la gente entienda, en su casa, si tu salario no te da para tus gastos, lo primero que la gente hace en Panamá es ir a pedir plata prestada o a meterla en la tarjeta de crédito. Pero llega un momento que ya la tarjeta de crédito no da más y el banco Sí. te dice, oye, ya no puedes pedir más prestado. Entonces, esa persona tiene que reducir los gastos. ¿Qué Exacto. hemos hecho acá? Como el país, la gente quiere prestarle, pero cada vez le prestan más caro. Tú has dicho algo que es muy correcto y lamentablemente en el gobierno pasado abusaron de la deuda. El país se ha convertido en adicto de la deuda, quieren mantener todos los privilegios políticos sin tocarlos, sin reducirlos, y se van a pedir plata prestada para subsistir 5 años sin que haya mayor reto o mayor movimiento o cambio político en el sistema tradicional, y le queda el problema al próximo gobierno. Y no estamos resolviendo absolutamente nada, y eso tú lo has dicho claramente, que eso no es sostenible en el tiempo. Sí, y yo creo que lo has enfocado correctamente, ¿no? Como en las familias. O sea, si una familia está viviendo de su tarjeta de crédito, o sea, puede estar viviendo 1 mes, 2 meses, pasando la tarjeta, paga la tarjeta, se libera línea, pues la sigue usando, hasta que llega un momento en que se agota la línea. Ah, bueno, puede sacar otra tarjeta. Bueno, saca otra tarjeta. Hasta que llega un momento que ningún banco le presta porque en su APC está al tope y ya no se le puede prestar más. Pero hay una diferencia entre ese ejemplo de la familia y el Estado. La familia es la que se endeuda y el jefe de familia, que es el que toma la deuda y el que pasa su tarjeta, es el mismo que tiene que pagar la deuda. Pero en los gobiernos no es así. En los gobiernos los que toman la deuda, los que deciden tomar deuda son los gobernantes. Pero el que paga la deuda es el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos van a estar 5 años, después de los 5 años se van, ¿no? Y cuando haya que pagar esa deuda que tomaron, o sea, finalmente la termina pagando la sociedad, porque los intereses, los mayores intereses, implica que tú tienes que reducir de otro lado. Y tienes que dejar de comprar medicinas, dejar de darle seguridad a la ciudadanía, Servicios dejar públicos. de construir pistas, carreteras, ¿no? Calzadas, o sea, comprar camas para los hospitales, o sea, entonces eso lo termina pagando la sociedad y lo paga la sociedad más necesitada, ¿no? ¿Por qué? Porque los segmentos socioeconómicos más altos, ¿no? No tienen las necesidades de calzadas, tienen seguro privado, tienen buenos colegios, o sea, los segmentos más Sí, no sufren privilegiados, cuando sufren los ellos servicios exacto, públicos. ellos no recurren a los servicios públicos, entonces ellos no sufren esa reducción. Los que sufren son los segmentos más desfavorecidos socioeconómicamente, ¿no? Los segmentos más pobres, para decirlo concretamente. Sí. O sea, entonces es bastante injusto porque el que decide sobre la deuda es alguien que después no la tiene que pagar. Esa es la diferencia con las familias, pero la analogía es más o menos la misma, ¿no? O sea, realmente vamos a terminar muy mal si no hacemos los ajustes. Y yo creo que se necesita hacer ajustes. Los países que lo han hecho han tenido normalmente cambios disruptivos, es decir, los países que te mencioné, El Salvador lo hizo, Sí. ¿no? Costa Rica lo hizo, el presidente Chávez lo hizo, el presidente Luis Abinader en República Dominicana lo hizo, ¿no? Digamos, Milei en Argentina Milei lo está haciendo hizo, cosas ¿no? revolucionarias, ¿eh? Lo hizo, o sea, le está, claro, siempre va a haber un segmento, sobre todo en Argentina, que digamos la izquierda, el peronismo es muy fuerte, siempre va a haber un segmento de oposición, pero él prácticamente eliminó la inflación, le dio estabilidad Increíblemente, al tipo de increíblemente. cambio, ¿no? Está atrayendo inversiones,
Pero O tú sea, sientes que aquí en Panamá, yo siento eso, que no ha habido voluntad política de hacer esos cambios. Y no te voy a hablar nada lo más que de este pasa gobierno, estoy que hablando en general. sí, sí, en general hay una especie de contrato social, ¿no? Tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo, yo tengo esto, tú tienes lo otro, o Pero es un sea, pero contrato no nos, un social contrato social perverso y porque no es sostenible. no es sostenible porque no nos estamos dando cuenta que eso, para volver a la frase que te dije, nos está convirtiendo en un país empobrecido. Un país que cada vez está siendo más pobre porque cada vez tiene menos capacidad de atender las necesidades de la sociedad. Entonces, yo entiendo que es muy difícil, ¿no? Porque si alguien quiere hacer cambios, un eventual gobierno en las próximas elecciones, primero va a tener que tener la voluntad política y segundo va a tener que tener mayoría en la Y asamblea. un Un respaldo, respaldo la en la voluntad y un asamblea, respaldo político. claro. Pero por la forma como se establecen los poderes y cómo se arman, digamos, estos contrapesos, ¿no? No es tan fácil porque los apoyos a las iniciativas son muy, vamos a decirle, interesadas, ¿no? Entonces, Y son transaccionales. políticamente son transaccionales. Entonces, eso hace de que para que alguien pueda hacer todas las reformas que el país necesita, va a requerir que no solamente tener el plan, tener el equipo, sino además una mayoría en la asamblea. Y la ¿no? voluntad, y la voluntad. Y la O voluntad. digamos, un grupo de apoyo, ¿no? Sí. Entonces, digamos, en otros países las experiencias han sido muy, muy particulares, pero generalmente han llegado con cambios disruptivos. Lo hizo, pero eso le pasó, por ejemplo, a Bukele, ¿no? Entonces, Bukele quería hacer reformas, en el caso de él, enfocadas más por el lado de la seguridad, que era Sí. el principal problema Que en tenía El el problema que la Salvador. sociedad Entonces, necesitaba que se y resolviera. le salían, digamos, estos amparos, ¿no? Que el derecho humano, que no lo puedes retener más de tanto tiempo, y entonces él tenía que liberar, ¿no? A las personas que después delinquían. Entonces, se encontraba con que el propio sistema, Estaba ¿no? hecho para Lo estaba evitar. saboteando, ¿no? Entonces, y se vienen los cambios disruptivos, ¿no? O sea, que generalmente se ha visto que fue, digamos, y que generalmente tiene que ver con un cambio constitucional. Bueno, voy a convocar, ¿no? Con el apoyo de la sociedad, convoco a una asamblea constituyente, ¿no? Convoco a una nueva constituyente, si tengo el apoyo de la sociedad, en esa nueva constituyente voy a tener mayoría y con eso puede, digamos, viabilizar las reformas. Ese es el camino que también se ha hecho, por ejemplo, en Perú. Yo soy de Perú. Sí. Y eso yo lo viví. O sea, cuando nosotros teníamos la crisis en Perú en el año 89, o sea, eso no se compara con la crisis económica, política que tiene Venezuela. O sea, nosotros en Perú no teníamos luz, no teníamos agua, ¿no? Y no te estoy hablando de los sectores bajos, no, te estoy hablando de todos los niveles, ¿no? Teníamos terrorismo. O sea, terrorismo quiere decir que tú salías a la calle y tenías un 30% de posibilidades que explote una bomba en la calle, porque existían los coches bomba. Había terrorismo, había una inflación de 10.000%, el país estaba en default en su deuda externa, ¿no? O sea, todas esas cosas juntas, nadie le podía prestar, todas esas cosas juntas, complejas. ¿Y Fujimori qué hizo? Entonces Fujimori convocó a una nueva constituyente, ¿no? O sea, hizo un poco de trampa porque cerró al Congreso inconstitucionalmente, eso fue ilegal claramente, pero convocó a una constituyente. Cuando él cerró el Congreso, toda la gente lo apoyó. Entonces, en la constituyente fue mayoría. Y ahí Y limpió ahí lo otro hizo ya. todos los cambios, ahí hizo todos los cambios. Entonces, pero no es necesario cerrar el Congreso, no es necesario quebrar la ley para que tú puedas apoyarte, digamos, en la voluntad del soberano, porque la voluntad del soberano está por encima de todo y a través de una constituyente viabilizar los cambios, ¿no? Entonces, no es fácil, pero no me imagino, sinceramente, un escenario en donde por las vías políticas normales, tradicionales, esto pueda
tener un cambio disruptivo. Yo pienso lo mismo, por eso yo siempre planteaba en la campaña que había que hacer cambios constitucionales vía una constituyente. Que tratar de llegar a estos cambios que son profundos, son radicales, a través de negociaciones con una asamblea que es electa de la forma como es electa en Panamá, era casi y virtualmente imposible. Yo no veía ni veo todavía, a pesar de lo que pasó esta semana en la asamblea, yo todavía no veo la forma en que la propia asamblea vaya a apoyar cambios que al final van a afectarlos a ellos mismos o van a afectar a ese sistema político del cual muchos miembros de la asamblea viven y han vivido por 5, 10, 15, 20, hasta 30 años. Entonces, si no hay un cambio constitucional que le dé al Ejecutivo o a los entes de poder las herramientas necesarias, aquí vamos a ver cambios superficiales y vamos a ver negociaciones, un año, una negociación que se logró una cosa, pero no vamos a ver, pienso yo, los cambios que el país necesita para no quedar como el Perú que tú describiste o como Venezuela, porque yo creo que cuando presidentes como Fujimori hacen lo que hizo, es porque ya el país llegó a un nivel de desesperación. Sí. Porque vas poco a poco y muchas veces sin darte cuenta, el país se va desgastando y desgastando y desgastando. Y a nosotros nos lo dicen, estoy seguro que a ti también, los venezolanos que están en el exilio. Venezuela era igualito que Panamá y nosotros jamás pensamos que iba a pasar absolutamente nada. Entonces, cada paso, cada año que pase, cada gobierno que pase sin hacer estos cambios profundos, en mi opinión, nos acercan más a un estado fallido. Y la inversión extranjera directa es cada vez menor. Cuando yo llegué a Panamá, digamos, Panamá tenía cifras récord de inversión extranjera directa. Estamos hablando de 10, 12% sobre el PIB de inversión extranjera directa. Hoy en día estamos más o menos entre un 3, 3,5% promedio si promediamos los 5 últimos años, estamos como en 3% más. ¿A qué crees que se debe eso? ¿A qué crees que se debe la falta de apetito de los extranjeros y de los inversionistas locales también de invertir en Panamá? El empresario, el inversionista, si hay algo que tiene es olfato. Y si tú eres un inversionista internacional, tú tienes un olfato no solamente económico, porque tu olfato económico, bueno, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Cuáles son los números? ¿No? Tienes un olfato económico. Pero si tú eres un inversionista internacional de cualquier país que está evaluando a Panamá, tu olfato ya tiene que ser sociopolítico, además de económico, sociopolítico. Y si tú percibes que el país no va por buenos rumbos, tú dices, mira, no me gustan las cosas. Número 1, las movilizaciones, ¿no? O sea, aquí cambian una ley X y la gente se moviliza. ¿Qué pasó? Está hablando de las manifestaciones y cierre de calle. En el 2002, en el mes de junio-julio, ¿qué pasó? Sí. A mediados de año del 2002. ¿Qué pasó en 2022? ¿Qué pasó en noviembre de 2023? ¿Qué pasó los últimos 2 meses que hemos tenido aquí en Panamá? ¿Qué es lo que está pasando en Bocas del Toro? O sea, prácticamente 2022, 2023, 2025. O sea, estás teniendo de forma sostenida manifestaciones sociales que algunos negocios los para y algunos han tenido que cerrar. O sea, claro, aquí se ve las noticias que Chiquita cerró, pero espera, y los pequeños negocios que han cerrado, eso no sale en los medios, ¿no? Pero hay pequeños negocios que no pueden aguantar un cierre. O sea, te podrán aguantar un cierre de un día, de 2 días, pero un cierre prolongado, o sea, necesitan vender. Entonces, ¿qué pasa? En la parte social, el inversionista dice, mira, esto se pone difícil, mejor me voy a otro país. Voy a poner un ejemplo, República Dominicana. Ahí no va a haber estos problemas, estos quiebres sociales, estas fracturas sociales, ahí no. Es más tranquilo, ¿no? Percibe, digamos, la polaridad social, el inversionista. Sí. En el lado político también, ¿no? En el lado político, bueno, tú participaste en las últimas elecciones y ya se sabía, antes de los resultados, que gane quien gane, iba a tener una probable mayoría en contra, ¿no? Es decir,
El que ganaba iba a ganar entre 30, iba a tener entre 30 y 35, por ahí. El que gana. Con eso se iba a ganar, gane quien gane, con 30 a 35. Entonces iba a tener un 65 a 70, ¿okay? Que no había votado por él. Entonces eso complica mucho el panorama político. Y en el panorama macroeconómico, ese panorama político hace pues de que tú no puedas ver, digamos, esto con una buena estabilidad porque por razones políticas te pueden cambiar algunas reglas. Y en el panorama económico es importante. Mira, cualquier persona que ve los números de Panamá se da cuenta que esto no es sostenible, que somos uno de los países con mayor déficit fiscal de Latinoamérica, por lo tanto, recibimos deuda y que eso no se puede reducir así nomás. Y entonces, el inversionista, ¿qué dice? Dice, bueno, mira, ¿tú sabes qué? Esto se pone feo. Entonces, si yo invierto dentro de 5 años, probablemente me van a subir el impuesto. Sí, alguna reforma. O me van a, claro, porque me van a poner impuestos o me van a cambiar las reglas, porque si no, ¿cómo estos señores van a pagar, van a cerrar su déficit, ¿no? Entonces, no son capaces de reducir gastos, no están reduciendo gastos, seguramente vendrá una reforma tributaria y me va a alterar la rentabilidad. Ese riesgo mejor no me lo como. Me voy a Costa Rica o me voy a Dominicana, a otro país. Explícale a la gente, ¿no?, lo que es el déficit fiscal. El déficit fiscal para que la gente es... entienda. Sí, el Estado tiene ingresos, ¿no? Que los ingresos son por impuestos, ¿no? Impuesto de las empresas, lo que ganan las empresas, impuesto de las personas físicas, es decir, sobre sus ingresos, el impuesto también indirecto, que es el ITBMS, o sea, el Estado, y hay impuestos a inmuebles, hay impuestos, digamos, a las sociedades, hay impuestos diversos, ¿no? Pero los más importantes son el impuesto a la renta para empresas, personas y el ITBMS. Entonces, el Estado tiene impuestos, tiene también los ingresos del canal, que los ingresos del canal, digamos, es como, digamos, si no fuéramos un país tan endeudado, o sea, es una bendición porque es dinero que nos llega directamente a la vena, sí, nuestra, a la vena de la caja fiscal. Y también hay otras empresas, ¿no?, público-privadas que le pagan dividendos igual que hace el canal al gobierno. Hay algunas, ¿no?, otras fuentes de ingresos. Algunas empresas eléctricas, Cable and Wireless, algunas empresas 100% estatales que le pagan dividendos como el Banco Nacional de Panamá, como la Caja de Ahorro, ¿no?, que colabora. Entonces el Estado tiene una serie de ingresos. Para este año se consideró el total de todos esos ingresos 30.000 millones, que es lo que se equipara con el gasto, ¿no? Más o menos son 30.000 millones, números redondos. Ahora, está claro que se presupuestan 30.000 millones. Pero esos presupuestos... otros ingresos es como inventado, ¿no? Exacto, es para que cuadre, ¿no? Entonces, tú tienes tus ingresos, pero también tienes del otro lado, tienes tus gastos, ¿no? En los gastos, el principal gasto es, de esos 30.000, el principal gasto es la planilla. La planilla, ya eso está en más de 5.000 millones, ¿no? O sea, quién sabe si llega a 6.000 o cerca de los 6.000 para este año 2025, ¿no? Entonces es casi como el 20% de todo. Aparte de eso tienen los gastos de funcionamiento, es decir, toda la operatividad, luz, agua, teléfonos, papelerías, movilidades, todo de todas las entidades públicas. Eso es proporcional también al número de funcionarios. Más funcionarios, más gastos, ¿no? Más escritorio, más carro, más todo. Todo. Entonces, tienes los gastos de funcionamiento, tienes también dentro de esos gastos los subsidios, ¿no? Los subsidios al tanque de gas, el subsidio al metro, el subsidio a las empresas eléctricas, ¿no? Que son, digamos, los subsidios a los mayores de 70 años, o sea, mayores de 65 es ahora, ¿no? Entonces, todo eso son subsidios y bueno, los gastos... Y los intereses. Y los intereses. Que ese es tú sabes que es curioso, porque hoy en día es el segundo gasto más importante. ¿Así mismo? Es el segundo gasto después de las planillas. Y eso es muy preocupante. Okay, o sea, cualquiera que paga en intereses, o sea, porque si tú pagas a las planillas, por lo menos tú estás tranquilo que ese dinero termine en bolsillos panameños, y se gasta en cuentas panameñas y termina, digamos, y esos panameños que reciben eso por lo menos lo van a ir a gastar.
Van a ir al súper o van Le da a la ir vuelta, a sí. donde O sea, sea. la plata entra a la La plata economía. se va a quedar en la economía. Pero cuando tú pagas intereses, esos intereses se van al inversionista que está en Nueva York, que los recibe y dice que rico, venga para acá. Y eso no viene del país, eso no le da la vuelta a la economía. Entonces, por eso yo digo, pagar intereses es como agarrar el dinero, 4.000 millones de dólares, y quemarlo. Ponerle un fósforo y No, quemarlo, no los ves más, no incendiarlo. los ves. Exacto, lo desapareces. Ahora, ¿No? vamos Entonces, a pero suponer. nada más para terminar, Ajá. el déficit fiscal, ¿qué cosa es? El déficit fiscal es la diferencia entre el gasto, todo lo que se gasta, normalmente se presupuesta una cantidad y se gasta lo mismo, y los ingresos que, como bien lo dijiste, normalmente son menores, pero se inflan, ¿no? Hay un rubro, que es un clásico, que le ponen otros ingresos y ¡pac! Lo equiparan. Lo trepa, así mismo. Entonces, pero como esos otros ingresos realmente no llegan a ocurrir, existe un déficit, que es el déficit fiscal, que es la diferencia entre los gastos y los ingresos. ¿Y eso cómo se cubre? Se cubre con deuda. Así mismo. Eso Perdona es. que te Y por eso interrumpí. no, eso es exactamente lo que quería aterrizar de en esos gastos. Muchas veces el gobierno sí puede controlar los gastos, pero no controla sus ingresos. Entonces, cuando va a hacer el presupuesto, se inventa unos ingresos para tratar de llegar a la cifra de los gastos que incluyen funcionamiento y también incluyen la inversión. En el presupuesto, en esos 30.000 millones, está también la supuesta inversión, que depende de la ejecución que se haga o no se haga. Y si el gobierno tiene que recortar, muchas veces acaba recortando la inversión porque la planilla la tiene que pagar de todos modos, ¿no? Lamentablemente para los panameños. Sí, y es muy difícil recortar los gastos porque existe un artificio que se llama traslado de partidas. O sea, que viene alguien que no tiene presupuesto, se presenta en la comisión de presupuesto de la asamblea y dice, bueno, yo necesito un traslado de partidas, necesito 50 milloncitos, ¿no? Porque en el otro lado hay alguien que no lo ha usado. Y la comisión de presupuesto, si se lo aprueba, y ya sabemos que la comisión de presupuesto no ha actuado durante los últimos años responsablemente, entonces se lo aprueban y entonces el Ejecutivo no puede hacer nada. No puede hacer nada, porque No. ya eso fue un traslado de partida. Entonces, el traslado de partida es una ventana al incumplimiento del presupuesto y al desborde y al despilfarro. Pero el traslado de partida existe porque, y yo lo he visto, he estado en gobierno, como sabes, el presupuesto cuando lo arman, inclusive si las instituciones necesitan más plata, se les dice, hay presidentes que les dicen, hey, no te preocupes, después se te hace un traslado de partida y se te manda la plata para allá. Entonces, la falta de rigurosidad y de disciplina es lo que abre la ventana para que pase lo que tú estás describiendo, que pasa en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados, que se maneja muchas veces, no quiero generalizar, pero la mayoría de las veces se maneja políticamente, no es, Política y oscuramente, y digamos. oscuramente, no es una decisión técnica. Sí, sí, de acuerdo. Pero bueno, en esa realidad en la que vivimos hoy en día, o sea, ¿cómo ves tú que nosotros podemos lograr que este gobierno tome esas acciones o qué acciones crees tú que son las que el gobierno podría tomar a corto plazo para lograr empezar, porque esto no se va a lograr en 4 años ya que le quedan a este gobierno, para empezar a darle la vuelta a esta forma de gobernar que lamentablemente, como dicen, nos está empobreciendo cada vez más? Claro. Mira, yo creo que hay varios roles. Y yo creo que los que de alguna manera tenemos algún grado de participación en los medios y opinamos, creo que tenemos una responsabilidad de dar algunos mensajes, ¿no? Y yo pienso que el gobierno, si se está equivocando, hay que decírselo, ¿no? Obviamente con el respeto que se merece, Aunque pero no quieran escuchar, pero hay claro. que decirlo. Es más, aunque no lo escuchen, es mi responsabilidad tener que decirlo. ¿Por qué no se han recortado los gastos? Creo yo porque hay cierto temor a los costos políticos, ¿no? Creo que hay mucho temor a los costos políticos, pero hay que darle el mensaje al gobierno que realmente el costo político se da si no se recortan los gastos y que si se recortan los gastos no va a haber un costo político, al contrario. Y te voy a poner unos ejemplos, ¿no? Es decir, en Costa Rica, cuando ganó el presidente Rodrigo Chávez, que ganó ajustadamente, ¿no?
y ganó de manera sorpresiva, que no tenía por lo tanto el respaldo, digamos, mayoritario, empezó a hacer recorte de gastos. Cortó los beneficios a las jubilaciones doradas, que aquí tú sabes que tenemos jubilaciones especiales en Panamá, entonces se fue contra todo eso y empezó a ganar el respaldo de la gente, ¿no? Y hoy en día es un presidente, digamos, para muchos antipático por su forma de ser, ¿no? Pero que está dentro de los 3 mejores rankeados en la popularidad de presidentes de América Latina. Es un fenómeno raro, ¿no? Porque su forma de ser de él no es el más simpático, pero la gente le reconoce y él no ha tenido un costo político, sino que ha tenido todo lo contrario. Vamos a otro ejemplo. En República Dominicana, el presidente Luis Abinader, que ganó también ajustadamente, le ganó al status quo tradicional del partido de Leonel Fernández, le ganó, él vino, digamos, ganó, digamos, por una nariz, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y empezó a hacer los recortes de gastos, empezó a hacer algunas limpiezas, la gente lo apoyó. Y ahí están los resultados. Él también está dentro de los 3 mejores rankeados, ¿no? Conjuntamente con Bukele, en los presidentes más populares de América Latina. Después vino su reelección y fue reelegido. O sea, es un presidente que ha tenido... Lo que está diciendo es que hacer las cosas bien, hacer las cosas responsablemente y sobre todo recortando los gastos, que es lo que hemos visto, o sea, es una evidencia empírica, da réditos políticos. Entonces el gobierno piensa, probablemente, no, mira que si empiezo a sacar gente, me van a armar por aquí un tamborito y yo no quiero problemas por aquí, por allá. Entonces, no. Si tú empiezas a hacer lo correcto, vas a tener réditos políticos y el porcentaje de popularidad, que políticamente significa tener mayores posibilidades de hacer cambios. Y capacidad de ejecutar tu plan, de hacer los cambios. ¿No? Capital político, le llaman. Entonces, eso va a ser mayor. Entonces, yo creo que ese es un mensaje importante porque creo que hay una visión equivocada y entiendo yo que hay cierto temor a esos cambios. Eso es por parte de nosotros. Creo que por parte de la sociedad tiene que involucrarse más, ¿no? Digamos, es algo que, digamos, hemos descuidado un poco. Y las personas a las cuales no les gusta la política, ¿no? Y yo soy uno de ellos, que a mí la política no es que no me atrae, pues, la verdad, pero cuando yo decidí trabajar en la campaña electoral anterior con propuestas, lo hice precisamente porque yo entendí que si no participamos, después no nos podemos quejar. 100% de acuerdo con ese comentario. Entonces, creo que, y cada uno desde su rol, ¿no? O sea, habrá algunos que pues son economistas, otros que son médicos, otros que, en fin, educadores, cada uno tiene que participar con propuestas, tiene que a veces elevar la voz, pero tenemos que hacer que se sienta la voz social. Y por parte del gobierno, yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer primero, o sea, si yo te tendría que resumir en una sola frase, lo que tiene que hacer el gobierno es generar confianza. O sea, lo que está viviendo Panamá hoy en día porque la inversión no llega, porque no hay empleo, porque la economía está destruida, porque el desempleo cada vez está más alto, porque hay desesperanza en la juventud, todo eso es una crisis de confianza. Entonces, lo que tiene que hacer, digamos, el gobierno es tomar medidas que generen confianza, ¿no? Cumplir con su palabra, tener un mejor manejo macroeconómico, más responsable de las finanzas públicas. Por otro lado, también mejorar la relación con la sociedad, ¿no? O sea, hay mucha tensión entre el gobierno y otros grupos políticos, entre el gobierno y los medios de comunicación. O sea, y lo vemos en las conferencias de los jueves. Se siente. Se siente el nivel de tensión, el presidente como que se siente como si estuviera molesto. A la defensiva, muchas veces. Usa a veces algunos adjetivos, entonces, innecesarios, ¿no? Entonces, esa tensión no genera confianza. Tú quieres, porque si tú eres un observador, tú crees que aquí los niveles de tensión social están aumentando, que la paz social está cada vez más lejos, entonces tú vas a pensar que esto pues, no va a ir bien, ¿no? Entonces no genera confianza. Pero sobre todo, hacer bien las cuentas, gastar responsablemente, ¿no? Hay que hacer
recortes, ¿no? hay que hacer, Hay que hacer sobre recortes. todo recortes de gastos. Hay otras cosas que se pueden hacer recortando, mejorando la recaudación, reduciendo algunos beneficios fiscales innecesarios, también recortando algunos subsidios, ¿no? Que no, pues, de los cuales se puede prescindir, no a los segmentos más necesitados, pero algunos subsidios que pues por ahí se puede prescindir temporalmente, ¿no? Entonces, pero sí, principalmente lo que hace que se genere más confianza es la reducción de los gastos, responsablemente. Ahora, claro, esa reducción de gastos tiene que estar bien hecha, ¿no? Porque tú no vas a reducir, bueno, vamos a despedir a 10% de los empleados, pero los altos directivos siguen con presupuesto de viajes, siguen con choferes, con movilidades, con vehículos de lujo, con viáticos, o sea, pero tú estás despidiendo al 10% de las personas, entonces espérate, eso no es creíble. No es congruente. Tú tienes que tener una política de austeridad que sea consistente, ¿no? Que la gente lo crea realmente, y todo empieza por el ejemplo, ¿no? Entonces, el día que el presidente renuncie a su partida discrecional, ese día la gente va a empezar a creer que eso puede venir en serio. Sí, porque es un ejemplo. Pero eso, claro, pero eso es difícil. No, le quita poder político y no lo va a querer Es difícil que pase. Vamos a ser realistas, ¿no? Pero es así como tiene que hacerse para hacer las cosas bien y para que podamos tener los miembros de la sociedad una luz al final del camino. A mí en la campaña siempre me preguntaban, pero ¿cómo vas a traer inversión extranjera? ¿Cómo vas a generar más inversión? ¿Cómo vas a generar empleo? Y me da esta risa lo que estás mencionando porque la frase que yo siempre repetía y a veces hasta me lo sacaban en los memes era confianza. O sea, la clave es generar confianza. Yo vengo del sector privado y hay que generar confianza para poder atraer inversiones, para que no solamente los inversionistas tengan confianza, para que la población y el electorado tenga confianza en el presidente y le dé ese respaldo político y le brinde ese capital político que el presidente a la vez necesita para hacer esos cambios que el país requiere, porque ya lo que tenemos hoy en día no es sostenible. Pero yo lamentablemente todavía no he visto ese enfoque en cómo vamos a generar confianza, cómo vamos a recuperar ese crecimiento económico, ese desarrollo social. Y antes hablábamos del tema de la mina. No te he preguntado y no sé cuál ha sido o cuál era tu posición con la mina, pero yo hoy en día estoy viendo que la gente se ha arrepentido, o muchos, no te voy a decir que todo, porque hay personas que legítimamente tienen un interés o una percepción desde el punto de vista medioambiental que su DNA los obliga a estar en contra de la actividad minera per se. Pero ahí hay una actividad minera que tenía 20 años de existir, hay un hueco que se abrió y que se puso a producir. Se le dijo al inversionista extranjero, ven a invertir en Panamá 10.000 millones de dólares. Ese inversionista vino a Panamá, invirtió los 10.000 millones de dólares, generó empleos, 40.000 empleos directos e indirectos, 5% del Producto Interno Bruto, casi 1.000 millones de dólares en pagos anuales a los proveedores, que muchos son empresas medianas y pequeñas que tuvieron que cerrar y quebrar. Y hoy estamos frente a una realidad que es un país que no está generando empleo. Tenemos un desempleo que yo estoy seguro que está por más del 10% ya. Y es momento de tomar medidas que puedan tener efectos a corto plazo. Para mí, mi opinión personal, una de esas es tener una discusión seria acerca de cómo vamos a reactivar la mina. Yo no estoy hablando de otras actividades mineras ni de otras minas. Yo estoy hablando de la mina que tenemos ahí. La mina que generaba 5% del Producto Interno Bruto, que generaba 40.000 empleos, que generaba 1.000 millones de dólares en pagos a proveedores, que era el mayor contribuyente a la caja del Seguro Social, que no tiene plata para pagarle las pensiones a los panameños que se han ido jubilando. Entonces, hay que ser serio, y yo no estoy descontando a aquellas personas que tienen, como dije anteriormente, una convicción de que la actividad per se es negativa para el país. Pero aquí estamos arrasando con los árboles en el área de Darién, por ejemplo. Yo no veo a nadie cerrando calles por eso, ni quiero que cierren calles, by the way, porque eso es lo que crea más desempleo, más desconfianza y más falta de
de todo lo que se necesita en este país para atraer empleo. Lo que estamos viendo en la crisis del agua en Azuero, eso es un tema ambiental y tampoco estoy viendo a nadie que le preste atención a eso. Tenemos gente sin agua potable a nivel nacional, tenemos la crisis del canal que vamos a volver a tener periodos en donde no vamos a tener suficiente agua para operar el canal Y hay una y oposición tenemos en que el Río hacerle Indio. frente a Río Indio. O sea, que no podemos desconocer las realidades que tenemos en el país. Sí. Entonces hay que ser congruente y por eso yo pienso, y me gustaría saber tu opinión, yo pienso que tenemos que retomar el tema de cómo responsablemente, cumpliendo con la ley, vamos a poner a operar otra vez una actividad económica que va a generar el crecimiento económico, desarrollo social, 40,000 o más empleos, que es lo que el país está necesitando. Sí. Ahora viene un tema de la oposición con Río Indio, porque algunos grupos lo van a tomar como caballito de batalla político. Esa es mi percepción, ¿no? Yo pienso igual que tú. Y, a ver, yo he pensado siempre que los beneficios de la sociedad siempre tienen que estar por encima de los beneficios de un grupo de la sociedad, ¿no? Bueno, entonces en el tema de la mina, lo primero que yo tengo que confesarte es que yo nací en una mina. Wow. Yo nací en una mina. O sea, yo nací en San Juan de Marcona, donde se produce el 99.99% del hierro que exporta Perú. Y pues no era un campamento minero, sino era una ciudad, Una ciudad, un pueblito, digamos, ¿no? Un pueblito y que dependía de la que minería. dependía de la minería y es una mina bien manejada en ese entonces, porque, digamos, la calidad de vida que teníamos nosotros, mis padres, los dos profesores de escuela, se fueron a vivir ahí por la calidad de vida. O sea, porque la mina te ponía todo, te ponía casa, te ponía luz, te ponía agua, la movilidad era una sola línea de bus que da vuelta a la ciudad gratis, ¿no? Entonces tú no estabas preocupado en el pasaje, nada. El cine era gratis, el cine, o sea, tú ibas al cine, que era un pueblo pequeño, ¿no? Pero ibas al cine, el cine era gratis, ¿no? Entonces, entonces yo he sido testigo de eso, ¿no? Y bueno, gran parte de mi infancia pues la tuve por una minera que se manejaba muy bien, pero después esta minera, el gobierno militar la expropió, la estatizó. Y fue un desastre, ¿no? Entonces, ya los servicios no eran los mismos, ya, digamos, entonces mis padres se fueron para la capital, ¿no? Y me fui a la capital y bueno, ya es otra historia, ¿no? Entonces, ahí comenzó mi primera conexión con el mundo minero. Después, en mi primer trabajo en una calificadora de riesgo en Perú, yo fui analista de calificación de riesgo de compañías mineras. Y tenía todo el sector, o sea, empresas más grandes que la empresa Minera Panamá. Sí, o sea, Minera Panamá. más grandes, ¿ah? Entonces, y vi de todo tipo, ¿no? Auríferas, cupríferas, de socavón, tajo abierto, polimetálicas, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Ahí aprendí mucho de minería, entendí el negocio minero con relación a específicamente a Minera Panamá, yo te tengo que decir que yo trato de tener la parte ideológica lo más lejos posible. En general, en mis criterios económicos, la parte ideológica lo más lejos posible, ¿no? Entonces, lo que está pasando en Panamá es que el tema ideológico está preponderando, ¿no? Y entonces hay un enfrentamiento, para mí, es más ideológico que de otro tipo. Y aquí se requiere una salida pragmática, porque algo hay que hacer, ¿no? O sea, si no haces nada, estás en un problema. Es que no hacer nada es un problema. Pero también te tengo que decir que si haces algo, hagas lo que hagas, también es un problema. Si haces algo, reanudas la mina, hay un problema. O sea, ahí va a haber un enfrentamiento social fuerte. No reabres la mina, ahí vas a tener una contingencia en los tribunales internacionales, en los tribunales arbitrales internacionales. Yo creo que no abrir la mina está teniendo un impacto social también en este. Entonces, mira, si no haces nada, tienes un problema. Si haces algo, también tienes un problema, ¿no? Entonces, a ver,
¿cómo yo lo enfoco? ¿Qué es lo que yo pienso? Yo lo que pienso, o sea, no te voy a decir lo que yo pienso específicamente, o de eso te lo digo al final. Sí. Pero ¿qué es lo que cómo se tiene que resolver eso? Se tiene que resolver, pienso yo, con una consulta popular. Cuando digo una consulta popular es un referéndum, un plebiscito, llámale el nombre, con el nombre que sea, un debate, ¿no?, que se decide en la democracia, como fue el tema de la ampliación del canal. Cuando se hizo la ampliación del canal, dijeron, bueno, este tema es muy importante, hay gente a favor, hay gente en contra, vamos al debate, argumentos a favor, argumentos en contra, lo resolvemos, ¿no? Vamos a decir, en un boxeo democrático. Si no lo resolvemos en un boxeo democrático, eso va a tener una factura social, política, económica, de todo tipo, y va a ser perjudicial para el país, porque tú no quieres que los grupos sociales ni los grupos políticos se enfrenten, no quieres eso. Entonces, vamos a resolverlo ahí, y ahí se tendrá que decir. Pero, digamos, se tienen que plantear los escenarios bien, porque vamos a suponer que el grupo opositor a que se reabran las operaciones dice, bueno, no queremos que se reabran las operaciones y ya, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque hay una contingencia, digamos, una megademanda, y eso, pues obviamente el país tendrá que pelear para pagar lo menos posible, pero eso son varios miles de millones. Y si hay que pagar eso, ¿ok? Entonces tú le dices al soberano, tú le dices, mira, tú no quieres que se reabra la mina, bueno, hay que pagar eso. Tiene este entonces, costo. Entonces, claro, entonces eso lo cuantificas financieramente y le dices, bueno, tu ITBMS a partir de ahora ya no va a ser 7, va a ser 15 o 10 o 12, el número que salga, ¿no? Porque de ahí va a salir un número por tanto tiempo. ¿Para qué? Para pagar la contingencia. digamos, claro, ¿no? Entonces, se lo tienes que explicar así, porque si tú le dices a la gente, ¿quieres o no quieres? Decir, no quiero, porque no le duele. Pero la realidad es que si hay una contingencia, el país va a tener que pagar eso. Ahora, si aún con todo la gente te dice, bueno, prefiero pagar 15% de ITBMS, pero no quiero que lo dudo, pero actividad minera, es la voluntad soberana. Y la voluntad soberana va a estar, en mi opinión, siempre por encima de las otras voluntades. Y bueno, se hará la caja pues para pagar, digamos, la mega demanda arbitral, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de solución que yo lo veo a través de la democracia, ¿no? De cualquiera de las otras formas, va a ser muy, muy complicado, y vamos a tener movilizaciones y vamos a volver a parar al país. Incluso en la última vez murió gente. O sea, todo esto va a ser muy, muy complicado y no nos deja bien eso como país. Cuando las calificadoras de riesgo sacaron su informe, en que nos bajaron la calificación, mencionaron dificultades de gobernabilidad por parte de, sí. digamos, por parte de Panamá. No lo recuerdo. O sea, entonces, claro, ¿qué significa? Que tú no puedes sacar una ley. Y si tú no puedes sacar una ley, tienes dificultades para gobernar, ¿no? Entonces eso nos deja como país, nos deja muy mal. Y si estamos pensando en que hay que recuperar la confianza, entonces no irnos por el lado de la fractura social, de la confrontación, del choque, ¿no? Irnos a la lucha democrática, digamos. Ese yo pienso que es el camino, y bueno, nos arreglamos por ahí. Yo te entiendo. ¿no? Y por ahí... Y para mí lo importante es que la información sea veraz, que sea verídica, que la gente esté informada, que esté educada de la realidad, porque tú y yo sabemos que en esas protestas del 23 hubo mucha desinformación, ¿okay? Y lamentablemente, pues, era un año político y también se utilizó el tema de la mina para hacer política. Y quiero dejar claro y reconocer los intereses legítimos de muchas personas que están en contra de la actividad, y eso está bien, porque yo lo reconozco, pero hay que entender que también había un desgaste del gobierno y también fue un pase de factura, y la falta de confianza que había en el gobierno y en la asamblea, en la forma como se hicieron algunas cosas, todo eso se juntó para que pasara lo que pasó en ese momento. Ahora creo que la decisión se puede tomar de una manera más... quizás con menos traumática, sin el componente político-electoral en la mesa de forma inmediata, digamos, y entender cuál es la realidad
de los beneficios, la realidad de las cosas que pueden estar o que podrían ser negativas, pero Sí. lo que no podemos es cerrar el diálogo antes de empezarlo diciendo no a esto, porque eso tampoco está bien. Sí, 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 sí. Mira, yo por ser peruano he visto lo bueno y lo malo de la minería, ¿no? Yo trato de abstraerme ideológicamente, o Claro. sea, no soy ni pro minería ni soy anti minería. Pero en mi niñez yo vi los beneficios Minería. de la minería, pues, cómo la minería se preocupaba realmente, o sea, la empresa minera, Marcona Mining Company se llamaba, entonces cómo se preocupaba de realmente de que la gente tenga una mejor calidad de vida y todo el mundo quería ir a trabajar ahí. Sí, sí, O era sea, como claro, eran plazas peleadas. ¿Por qué? Porque, mira, tenías todo gratis. Entonces, tu salario te quedaba para ahorro y tú podías hacer caja y tú podías acumular, ¿no? Era, digamos, una buena fuente de trabajo y de bienestar, ¿no? Entonces, vi esos beneficios y los disfruté porque fui al cine y fui a todos los servicios médicos, todos claro. eran muy buenos, educativos, todos eran muy buenos y eso venía como un financiamiento, ¿no? de la actividad. Entonces, vi la parte buena, pero también por ser peruano, vi los perjuicios en que se puede caer si tú no ordenas bien la actividad. De acuerdo, la minería tiene que ser Y responsable. en Perú tenemos la segunda ciudad más contaminada del mundo, Ujú. que se llama, que es Cerro Pasco, ¿no? Entonces, en Cerro Pasco tú tienes la segunda ciudad más contaminada del mundo, precisamente porque no se hicieron las cosas bien y porque no había una regulación. La actividad minera es una actividad de riesgo. Entonces yo te pongo un ejemplo. Si los bancos tienen superintendencia de bancos, las compañías de seguros tienen superintendencia de Sí. Para seguros, regular la entonces actividad. para regular la actividad, las empresas de energía tienen su regulador, que es la SEP, Sí, ¿no? Entonces dime tú cómo las mineras no van a tener un regulador. de acuerdo Entonces contigo. nosotros en Perú nos dimos cuenta que era necesario tener un regulador y creamos un regulador de mineras que se llama Ocinermin, ¿ok? Que era de energía y de minas, el regulador minero. Entonces, una de las cosas en las que se fallaba ya es que el programa de ecuación medio ambiente, el PAMA, famoso, que incluye cierre de la mina, todo era un Ujú. documento que se hacía y después se dejaba al abandono, se terminaba la concesión y no se cumplía con ese PAMA y no había forma, digamos, ya no podías llamar a los accionistas, mira que ven que arregla esto, no. Entonces nos dimos cuenta de eso y nos dimos cuenta de que ese PAMA tenía que tener un seguimiento periódico. ¿Para qué? Para cuidar precisamente esos daños colaterales. Entonces, y sacamos ese regulador, si la memoria no me falla, fue con el 2005, 2006, que recién en ese momento, Perú es un año con pues, decenas de años de minería, cientos de años de minería, historia de minería, y recién en el año 2006 salió el regulador de la minería. Entonces lo aprendimos muy tarde. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que hoy en día Panamá, en las actuales circunstancias, no está listo para una actividad minera. Panamá tendría que prepararse para una actividad minera, primero, con un regulador robusto. Y eso no es fácil. Es posible, pero Claro que es posible, no es con los fácil. recursos necesarios Tienes que y con la poner voluntad. buenos inspectores. Probablemente toca importar gente de Sí, Perú y de Chile que hagan una supervisión efectiva, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, digamos, no tenemos nosotros ingenieros de minas, tenemos muy pocos suficiente, ingenieros sí. ambientales suficientes en Sí, número y en experiencia, claro, sobre todo de supervisión de empresas claro, claro, mineras, sobre claro. todo de esa magnitud, ¿no? Entonces, probablemente tengamos que importar recursos, pero eso es como un primer punto, ¿no? Importantísimo para poder desarrollar la actividad minera. Ok. Si tú no tienes un regulador, yo creo que eso tiene altos riesgos de traernos después problemas posteriores, ¿no? Pero, sobre todo, se requiere allá en Perú le llamamos la licencia social. Ujú.
La licencia social, porque tú puedes tener una licencia regulatoria que te da el ministerio, una concesión, lo que tú quieras, pero la licencia social, ¿qué cosa es? Es el permiso que te da la comunidad. Y en Perú existe eso, ¿no? Entonces, y eso se consigue por persuasión. Por ejemplo, donde yo viví, en la ciudad donde nací, San Juan de Marcona, la minera tenía una licencia social. La gente amaba a la compañía minera. O sea, la gente, los que no estaban ahí querían trabajar ahí. A mi papá le decían, mi hermano, cualquier trabajo, Consígueme cualquier algo allá. cosa, avísame, cualquier oportunidad, ¿no? Cualquier cosa, yo me voy para allá. Pues la gente se iba, no gastaba en alquiler de vivienda, no gastaba en luz, no gastaba en agua, no Sí, le gastaba en quedaba el cheque entero para movilidad. ahorrar. Exacto. Entonces, era una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Pero el interés que tenía la compañía minera era favorable. Entonces, cuando tú le hablabas a alguien en esa época de Marcona Mining Company, la gente decía, bravo, esa empresa, y tenía una licencia social porque ellos tenían de verdad un interés real en beneficiar a la comunidad, ¿no? Entonces, y grandes proyectos mineros en Perú han requerido licencia social y hay gente profesional que se dedica a eso, que se dedica a sacar licencias sociales con proyectos de responsabilidad social, de comunicación social. O sea, es complejo eso. Interesante. Pero eso existe. O sea, es fundamental tener ese, vamos a decir, permiso de la comunidad, de la sociedad. Pues si no tienes ese permiso, pues vamos a tener lo que pasó en el 2023, ¿no? Que fue muy lamentable. Moviéndonos de tema, la 462. ¡Ay! Yo te he escuchado decir que tú no estás a favor para nada de la ley que salió, la ley que sí, se aprobó. Sí. Yo creo que la ley pudo ser mejor, por supuesto. Ahora, yo le doy crédito al gobierno por haber intentado, por haber tratado, por haber tenido la responsabilidad de hacer algo, aunque sea, va a ser otro parche, pero algo se hizo. Yo quisiera, tú la has estudiado profundamente, o sea, ¿qué crees tú que se debió haber mejorado o que no se debió haber eliminado? ¿Crees tú en que se debe incrementar la edad de jubilación u otras paramétricas, aparte de mejorar los rendimientos, digamos, de las reservas del programa o de la caja? O todos estamos de acuerdo en que hay que replantear la forma administrativa de la caja del Seguro Social, por supuesto, reducir gastos, reducir planillas. O sea, tú no puedes pedirle un sacrificio al pueblo panameño si tú antes no haces un sacrificio tú, y eso es parte de generar esa confianza de la que hablábamos anteriormente. Pero hablemos de la 462, de lo que ha pasado, de estos enfrentamientos o movilizaciones que han habido que han tenido un impacto directo en la economía nacional. Sí, si vamos o no a cumplir con las proyecciones de crecimiento económico este año. Sí, bueno, mira, primero que nada yo te tengo que contar algo. Yo, ¿por qué estudié economía? ¿No? Vamos a salir un poquito del tema para traer historias aquí. Está bien. Yo, ¿por qué estudié economía? Porque yo estaba estudiando ingeniería, no me gustó, me salí de la universidad, me peleé con mi papá porque mi papá me dijo, ¿cómo vas a estudiar? ¿Cómo vas a...? Estaba en la universidad más importante de ingeniería del país, donde todo el mundo quería entrar. Yo había entrado a los 15 años. Y a los 18 cumplo la mayoría de edad y la primera cosa que hago con mi independencia es que me voy, yo no quiero estudiar ingeniería. Porque no me gustaba, ¿no? O sea, que entré porque era bueno para los números y la gente me decía, tú vas a ser ingeniero. Y sí, entré con ¿Tu papá era ingeniero? Examen. No, mi papá es profesor de primaria y después de él estudió abogacía. Pero bueno, el asunto es que yo me salgo de ingeniería y digo, ¿ahora qué hago? Empiezo a trabajar, ¿qué hago? Y en ese ¿qué hago? Pasan dos cosas. Fue el año de la crisis, año 88, 89, en mi país, y el de la peor crisis, 10.000% de inflación, y pasaron dos cosas que me llevaron a interesarme en la economía. Lo primero es, ¿cómo puede tener un país una inflación de 10.000%? O sea, que era una cosa loca. ¿Por qué? Porque yo salí en la mañana, digamos que el bus me costaba 10 soles, ¿no? Y yo salía con 20 soles, ¿no? Entonces yo salía en la mañana con 20 soles, 10 de la ida, y el de regreso ya no costaba 10, ya costaba 15 o 12. En el mismo día te subía. Claro, entonces
Imagínate el nivel de incertidumbre porque tú salías con un dinero, tú no sabías si eso te iba a alcanzar. Entonces yo tenía, bueno, mucha gente también, teníamos, nos refugiamos en el dólar. Entonces todos teníamos un billetito de $5 en la billetera. Ese billete de $5 era el salvavidas por si subía el precio, entonces para que te alcance, ¿no? Lo cambiabas porque ahí cualquiera te recibía dólares, ¿no? Entonces, yo quería entender eso, el tema de la inflación. Entonces, cuando tú me hablas de inflación, entramos en un tema apasionante, porque lo estudié, lo entendí, investigué, disfruté estudiarlo. Entonces, inflación es un tema número uno. Y el número dos es porque en el año 88, en Perú pasó algo. A mis padres, que habían trabajado toda su vida, le dijeron que no había plata para pagarle sus pensiones. Y yo quería entender cómo, si mis padres habían trabajado toda su vida, trabajado. O sea, el país no tenía dinero para pagarle sus pensiones. O sea, dolido por ellos, pero con una curiosidad intelectual de tratar de entender por qué no hay dinero para pagar las pensiones, decidí estudiar economía para entender eso. Esa fue mi segunda motivación. Durante mi carrera, que fue del año 89 al año 93, Fujimori hizo la reforma al sistema de pensiones y digamos, yo fui testigo vivencial y participé en todo ese proceso de generación de la reforma, ¿no? Y ahí entendí, bueno, cuando yo termino la universidad, en mi primer trabajo, el año 93, me dicen, bueno, tienes que afiliarte al sistema de pensiones, un sistema privado. Entonces yo fui uno de los primeros en afiliarse. Y después de la pandemia, en el año 2021, y yo hice aportaciones, y en el año 2021 me ofrecen la posibilidad de jubilarme anticipadamente. Y me jubilé y fui uno de los, o sea, viví todo el proceso del sistema de pensiones desde su inicio, con todas sus altas, bajas, problemas, abusos, buenas y malas, en fin, beneficios, todo lo que tú quieras. Y en el año 2021, finales del 2021, me acojo a una jubilación anticipada. Sí, y me toca una buena pensión. Y el Estado no me puso ni un centavo. Entonces, lo que te quiero decir es que yo estoy muy involucrado con el sistema de pensiones, no solamente porque me han contado, porque pues, es un tema de actualidad, no, sino que la génesis de mi carrera, o sea, la motivación por la cual yo decidí estudiar economía tiene que ver con entender cómo se le puede acabar el dinero a un país para pagar sus pensiones. Sí, en ese caso fue el caso de mis papás, ¿no? Que al final con la reforma sí hubo dinero para pagarles a ellos, pero y se jubilaron y todo, ¿no? Final feliz. Pero, digamos, yo estoy muy involucrado con el sistema de pensiones. Interesado, siempre será un tema de mi interés. Entonces, te quería hacer un poco ese preámbulo. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo hablar del sistema de pensiones es un poco diferente de lo que la mayoría te va a hablar. Okay. Entonces, yo te diría que el sistema, en Panamá teníamos dos subsistemas. El subsistema de beneficio definido, a los cuales, digamos, no había dinero para pagarles. Explícale a la gente que ese era el tradicional. Ese era el antiguo, antes de la Ley 51. De la reforma de Martín Torrijos. Que fue la Ley 51 del año 2005. Antes de la reforma de Martín Torrijos, ese es un sistema piramidal, que significa que las pensiones de los que se jubilan hoy los pagamos con las pensiones de los que aportan hoy, los descuentos que le hacemos a la gente que está trabajando y con eso se pagan las pensiones, ¿no? Cuando esos que están trabajando hoy en un futuro se jubilen, esa pensión se pagará con el de los que vienen abajo, que vienen entrando, ¿no? Entonces es un sistema piramidal. Es un sistema que no es malo, pero que funciona bajo una premisa, que la base de la pirámide te alcanza para pagarle a los de la cúspide de la pirámide. ¿Ok? O sea, cuando tienes más gente joven que gente mayor. Está jubilándose. ¿Ok? Pero en Panamá eso es al revés. O sea, cada vez tienes más gente mayor y tienes cada vez menos gente abajo, ¿no? Entonces, hoy en día, mira, a ponerles un ejemplo, mi papá, 7 hermanos. Mi mamá,
8 hermanos. Nosotros fuimos 4 hermanos. Yo tengo 2 hijos. Mis hijos ya no quieren tener hijos. ¿Te das cuenta? Sí, sí, 8, sí, 4, 2, ya mis hijos ya no quieren tener hijos. No, hijo, no. O sea, ¿te das cuenta? O sea, y eso es como un microcosmos de lo que pasa en la sociedad. O sea, cada vez la gente es más independiente, quiere tener menos hijos, en fin, o sea, ya no es como antes y eso cambia la estructura piramidal, ¿no? Entonces, eso significa de que no hay dinero para pagar las pensiones, porque, digamos, no recaudas lo suficiente para pagarle a los jubilados. Y por otro lado, los jubilados están viviendo más, ¿no? Pues tú tienes que pagarle la pensión hasta el último de sus días. Entonces están viviendo más porque la ciencia ha avanzado. Hoy hay pues enfermedades que antes eran incurables, que hoy día son curables. Entonces eso hace también de que el dinero alcance menos, ¿no? Bueno, entonces ese es el subsistema de beneficio definido. Cuando hace la reforma Martín Torrijos, divide a todos en los que estaban en el sistema antiguo, que en ese momento eran los de 35 años para arriba, y los de 35 años para abajo que pasan a un nuevo subsistema que se llama el subsistema mixto. En el subsistema mixto se quiso hacer una reforma de cuentas individuales, ¿ok? Pero terminó siendo un Frankenstein porque esas cuentas individuales que se llama subsistema mixto, conlleva un componente de aporte solidario. Entonces, ¿qué significa? Que si tú ganas, por ejemplo, 600 balboas, de tus primeros 500, ¿ya?, tú los aportas, por tus primeros 500 tu aporte va a un fondo solidario y a tu cuenta individual solamente por los 100 restantes, que no es nada. Entonces, es un sistema perverso, el subsistema mixto. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población en Panamá gana menos de $800, ¿no? Entonces, el 80% en Panamá gana menos de $750, ¿no? Y el 60% gana menos de $1.000. Entonces, a ese grupo se le quita, se le cercena una gran parte de su aportación que le corresponde para pasarlo a un sistema solidario, que son los que no aportan lo suficiente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Las pensiones ahí en ese subsistema mixto van a resultar muy pequeñitas. Entonces, tú tienes dos problemas. No hay plata para pagarle a los jubilados. Sí, explica qué pasa con la pirámide. De la pirámide, del subsistema mixto, no hay plata. ¿Por qué? Porque como ya no se permitió nuevos ingresantes, se cortaron los fondos, había una reserva, un dinerito ahí que se acabó justamente el año pasado, no había dinero. Y a los nuevos, todavía no hay jubilados, porque recuerda que esto es de los que tenían menos de 35 años en el 2005, entonces todavía no se han jubilado, pero las pensiones van a ser muy bajitas. Si es que esto continúa, iban a ser muy bajitas. Entonces había la necesidad de una reforma. Ok, entonces tenemos dos problemas. Primero, no hay plata para pagarle a los jubilados del sistema antiguo. Anterior. Y los del sistema nuevo tienen unas pensiones muy bajitas. Esos son los dos grandes problemas. Ese problema es falta de fondos. Si tú tienes un problema de falta de fondos, ¿qué haces? Genera fondos. O sea, no hay forma de resolver un problema de falta de fondos sin fondos. Sin fondos. Así es, muy sencillo. Los problemas de plata se resuelven con plata. Claro. Entonces, ¿qué hizo esta reforma de la 462? Dijo, vamos a juntar a todos en una bolsa, que se llama ahora Sistema de Capitalización Solidaria. Okay. ¿No? Capitalización siempre va a ser de capitalización porque siempre los fondos van a generar intereses y los intereses nuevos intereses, por lo tanto siempre, o sea, ese término es redundante, siempre va a ser de capitalización. Solidario, ¿por qué? Porque lo juntas a todos. Y además yo creo que porque le quisieron poner eso porque suena bonito. O sea, es un término que vende. Entonces, pero, ¿qué pasa? Ese sistema, al juntar todo, hace que se disimule el verdadero problema. Porque a los jubilados del sistema antiguo, ahora ya tienen los fondos. Porque lo que tú has hecho es que has agarrado los fondos del subsistema mixto. Que eran fondos individuales. Eran fondos individuales, ¿ok? Y vamos a decirlo, los expropiaste. O sea, se los quitaste. Le dijiste, venga para acá. Y lo metiste a una bolsa común. Y los que tenían algo en esas cuentas individuales ya no tienen nada. Ya no tienen cuentas. ¿Qué tienen hoy en día esos? Lo que tienen son, todos lo que tienen son derechos. Hoy en día todos se tratan por iguales.
Hoy en día El están, sistema viejo. bueno, los que estaban en el sistema antiguo, que se les tiene que respetar su jubilación, Sí. eso no les cambia las reglas, ¿no? Pero todos han pasado, los que ingresan y los que estaban en su sistema mixto y los que todavía no se habían jubilado, pero estaban en el subsistema antiguo, todos esos entran a un único sistema de capitalización solidario. En ese sistema sí hay plata. Claro, porque si tú estás agarrando de los ahorros que habían para las jubilaciones futuras, entonces ahora sí va a haber para que tú pagues mensualmente las pensiones. Pero eso en algún momento se va a acabar. Entonces, ¿qué pasa? Porque no has resuelto el problema, lo has disimulado. Has metido la basura debajo de la alfombra. O sea, agarraste esta plata del sistema mixto, lo juntaste con el Lo otro. juntaste con todo. Le subiste ¿no? la cuota patronal también, que agrega fondos adicionales, digamos, para cubrir estos pagos. Sí, ¿Por qué no se resuelve el problema? porque no se resolvió, porque, digamos, a ver, primero, el déficit actuarial, o sea, lo que se necesita para pagar todas esas pensiones, se llama déficit actuarial porque es en dinero de hoy. ¿Cuánto necesitas hoy para que te alcance el dinero para pagar todas las pensiones? Es más o menos 80.000 millones de dólares. ¿Okay? 80.000 millones. Total. Claro. Entonces, si tú agarras el subsistema mixto, ¿no? Eso no es un fondo nuevo. O sea, vas a tener esos fondos para poder usarlos, pero vas a necesitar pagar más pensiones. Entonces no estás generando nuevos fondos. Lo que estás haciendo es como que estás sacando de un bolsillo para meterlo al otro bolsillo, pero no tienes más fondos. Entonces lo que tú tienes que pagar por las pensiones sigue siendo el mismo hueco, solo que el hueco no va a ser hoy día. El hueco va a ser más o menos dentro de 12 años. Dentro de 12 años tú vas a tener el mismo problema, O sea, pero esta ya no va a ser con un grupito, sino va a ser con todos. Esta reforma nos resuelve por 12 años. Nos, ¿Qué estás diciendo? A mí no me gusta usar el término "no resuelve", porque no resuelve O sea, bueno, el problema. O sea, cubre nos disimula, los flujos, nos disimula el cubre problema. los flujos necesarios para pagar las pensiones por los próximos 12 años. Por los próximos 12 años. Entonces, claro, eso, 12 es un aproximado. O sea, es un estimado. Puede ser 8, puede ser 15, puede ser 10. O sea, pero más o menos, según mi estimación, es 12, ¿no? Comenta, Entonces, aún con todo eso, cuánto tiene que poner el gobierno central cada año para que los números den. es interesante. El gobierno se ha comprometido a dar 1.500 millones. Pero adivina qué. Nuestra primera parte de la conversación, ¿cuál era? El Estado no tiene plata, porque tiene déficit fiscal. ¿De dónde va a sacar la plata? Deuda. De deuda, exactamente, bingo, de deuda. Así es, así es. Entonces, Yo porque, pido prestado porque para no pagarte tiene. una plata que al final vas a pagar tú de vuelta. Porque Exactamente. lo vuelve y lo paga el Estado, país. lo que va a hacer con esto es tomar deuda para pagar pensiones. Dime si eso es justo, Es insostenible. dime si eso es No es sostenible. ni justo ni O sea, sostenible. no, para nada. O sea, yo no puedo estar a favor de esta reforma. Entonces, pero principalmente no resuelve el problema. Pero Lo te voy a disimula, hacer una pregunta. Lo disimula. Te voy a hacer una pregunta. ¿Es mejor esa reforma que no haber hecho nada? Porque obviamente existe en algún lugar una reforma perfecta que no es la que pasaron. La pregunta, para ser, digamos, justos, ¿es mejor nada o es mejor eso? Te pregunto. O sea, ¿tú preferías no hacer nada y que el gobierno siguiera poniendo plata o crees que esto por lo menos ayuda en algo por mientras? No sé. Yo pienso que es casi lo mismo, pero esta reforma ha tenido un gran desgaste. Entonces, No, sí. ¿qué pasa? Que hacer este tipo de reformas, si vas a hacerlas, hazla por algo que valga la pena. Sí, ¿para qué asumir el costo político? Pero no lo que están haciendo, que es pan de hoy, hambre mañana. ¿Okay? Porque le está generando un costo político. Es más, está enviando un mensaje porque hay muchos que se están quedando tranquilos. Mira, observadores internacionales, sí. ¿No? Que pues no han analizado a fondo el asunto y que dicen, no, mira, ya con esto podemos estar tranquilos con Panamá. Lo que estamos haciendo es agravando el problema. ¿Por qué? Porque nos está generando, en el fondo nos está generando más deuda. Okay. Entonces, ¿qué hubiese hecho yo? Mira, de lo que yo he aprendido, primero, es mejor aislar, es muy conveniente para el país aislar la situación fiscal, la caja fiscal, el presupuesto del país
del sistema de pensiones. O sea, las pensiones de Rómulo, de Ernesto, de quien sea, las pensiones tienen que ser sagradas. Esas no se pueden tocar. O sea, tú como Estado tú no puedes mezclar Sí, no puedes la tocar. pensión de uno con las medicinas del otro y no lo puedes mezclar. ¿Por qué? Porque eso eleva muchísimo el riesgo de que algún día no tengas cómo pagar, que fue lo que nos ha pasado. Entonces, cuando tú tienes cuentas intangibles que el Estado no puede tocar, porque es de Rómulo o es de Ernesto, o sea, esa cuenta es tuya, ni siquiera yo la puedo tocar, es tangible, intangible, inalienable, ¿no? Inembargable, o sea, eso no se puede tocar, son cuentas individuales. Ese sistema tiene varias ventajas. Primero, reduce la evasión, porque estamos claros de que hay una evasión. O sea, pregúntale a un independiente, ¿usted quiere cotizar? Te va a decir, no, si ese dinero yo lo voy a perder, ¿no? O sea, yo no tengo seguridad. Cuando tienes cuentas individuales, como son intangibles, si tú cotizas a esas cuentas individuales, tú sabes. Si tú sabes que nadie se la va a Tú coger. sabes que nadie se va a meter ni se puede meter con esas cuentas. Y tú sabes que la puedes recuperar y en la ley dice, bueno, si no alcanzas para la jubilación, tú te llevas tu dinero. El día que cumplas 65 años, tú te llevas tu dinero. Entonces eso reduce la evasión, genera más confianza. Esa es una primera ventaja. Una segunda ventaja es que no requiere aportes fiscales, o sea, no te compromete el riesgo fiscal. Okay. ¿No? Lo que estamos teniendo ahorita es que si juntamos todo, el presupuesto con las, digamos, las fuentes de jubilación o el sistema de jubilaciones, estamos comprometiendo al sistema fiscal con el sistema de jubilación. Okay. Entonces eso nos pone un riesgo bien, bien grande porque cuando hablamos de jubilaciones son montos elevadísimos. Digamos, eso se puede hacer en países, de hecho se hace en Europa, pero Europa, primero, ya resolvió gran parte de sus problemas sociales, ¿no? O sea, la gente tiene una más o menos buena educación, sí. Más o menos buena salud, más o menos buena infraestructura, más o menos, ¿no? Sí. Y segundo, las tasas de impuestos que tienen en Europa son muy diferentes de las tasas de impuestos que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahí conseguimos aislar los riesgos, es una segunda ventaja. Una tercera ventaja que al agarrar confianza las personas pueden hacer aportes, digamos, adicionales también, ¿no? A estas cuentas individuales porque saben que es como una cuenta de ahorros. Tengo mi cuenta de banco, básicamente. Si tú tienes una cuenta de ahorros y tú le pones 10 dolaritos más, 15 dolaritos más, tú sabes que eso está ahí, ¿no? Y sabes que es tuyo, ¿no? Y nadie te lo va a quitar. Entonces, eso genera confianza. Y la otra cosa importante es que en las cuentas individuales tú puedes tener una estrategia de inversiones que te potencie muchísimo el rendimiento. Es decir, las pensiones, ¿por qué son bajas? Una de las razones es porque no se les saca buen rendimiento. Porque quiere ser... Pero ¿qué pasa? Inversiones muy seguras de bajo rendimiento, ¿no? Al 2%, al 3%. O sea, entonces, ¿cómo se puede sacar un buen rendimiento? Por ejemplo, en la propuesta que yo tenía y que yo la presenté a algunos diputados, pero no le hicieron caso. Bueno, en esta propuesta era obligatorio hasta los 45 años invertir el dinero de las personas en el S&P 500 o en el US 500, ¿no? Entonces, eso te da un rendimiento promedio de un 12 a 13% anual en dólares, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay años en que te da más. Bueno, ese es el histórico. Sí, te dan 2, 3%, ¿no? Pero en promedio, sí. ¿No? Entonces, pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo son las subidas y bajadas. Pero si un muchacho de 18 años está cotizando y no va a retirar ese dinero hasta los 65 años. Si es a largo plazo, tira tu plata en el S&P, un ETF del S&P. ¿Qué te importa exactamente que el ETF se caiga si tú sabes que eso va a subir y tú sabes que en 20, 25 años eso va a tener un crecimiento? O sea, hagamos los números, 12% desde los 18 años hasta los 45 años, hazle los números. Yo le hice los números y me salió que, digamos, era una oportunidad que si no la aprovechamos, ¿no? O sea, le cortamos un gran pedazo de la pensión entre 20 y 30% de las personas. ¿Okay? Entonces, a los 45 años,
cambian de sistema automáticamente hasta los 55 años. Y ya te vas A un sistema de bonos soberanos. Ok. Bonos soberanos que no te va a dar un 8%, pero te puede dar un 6-7%. Sí, ¿no? dependiendo del país. Y después ya se cambia a un plazo fijo. Sí. Que el plazo fijo, eso no va a tener volatilidad. O sea, eso va a tener, te van a dar un 3-4%. Sí, 3, ¿no? 4. Desde los 55 hasta los 65, pero no tienes volatilidad. Entonces, ese sistema solo lo puedes hacer en un sistema individual. No lo puedes hacer en un sistema Pero de capitalización. en ese sistema que tú propusiste, solidaria. ¿a todo el mundo se le invertía igual o tú podías elegir tu apetito de riesgo? Sí. Había una opción, lo que pasa que como yo visualizo que ese sistema sí puede generar confianza, en algunos años, 3, 5 años, eso genera confianza y la gente empieza a ponerle un poquito más. Entonces existía la posibilidad de que uno pueda escoger o elegir un mayor descuento y una mayor aportación. Digamos que 9,75, ¿no? O 9,25, creo que, digamos que 10. Y luego podía escoger 13 y luego 15, ¿no? Entonces la persona podía escoger, el trabajador podía escoger 10, 13 o 15. O sea, 3 más o 2 más. Pero si escogía 3 más, el empleador tenía que ponerle también 3 más. ¿Ok? Obligatoriamente. Okay. Pero solo aquellos que escogían poner que se descuente más. Okay. Entonces, cuando tú potencias eso en el interés compuesto, es realmente importante, ¿no? Claro. Pero para eso tú necesitas confianza. Y actualmente el problema es de confianza. O sea, si tú le preguntas a un pelado que está en la calle de 18 años, oye, ¿tú crees que cuando tú te jubiles te van a pagar una buena pensión? Se va a reír, o sea, pensión. O sea, No, si la imagen de la pensión está muerta en el Panamá ahora mismo. país, Hay una desconfianza el país total. le has fallado. O los gobernantes le han fallado al país. O los gobernantes le han fallado a su sociedad. Por lo menos el sistema de pensiones. ¿Cómo le vas a decir, este mes no hay dinero para pagar pensiones? O sea, no puede ser. Inaceptable. Entonces, claro, con las cuentas individuales tú no le puedes decir eso. ¿Por qué? Porque sí o sí tiene que estar el dinero. Ya, Tú como claro. Estado, tú no le puedes meter mano a eso. Entonces, esa es la ventaja de las cuentas individuales. Ahora, ¿cuál es la desventaja de las cuentas individuales? ¿Por qué hay tanto opositor? ¿Por qué hay gente que dice, no, las cuentas individuales no sirven, no funcionan? La realidad es que cuando tú analizas países como Chile o como Perú, el sistema de cuentas individuales te da una tasa de reemplazo muy baja. La tasa de reemplazo es con qué porcentaje de tu último salario tú me voy a jubilar. Entonces lo que sale más o menos es como un 30%. Entonces algunos países como Chile dicen, bueno, está bien, es muy bajo, reconozco y yo te voy a poner un 5 de mi dinero. Entonces muchos dicen, no, entonces ellos han tenido que retroceder. No, no han retrocedido. Mantienen el sistema individual, pero le han dado una algo adicional. Exacto, ¿no? Un mejorador de la pensión que viene de dinero del Estado. A algunos, no a todos. Entonces, al final está entre 30 y 40. Entonces, muchos opositores del sistema de cuentas individuales dicen, no, es que mira, la tasa de reemplazo del 60% de la ley antigua, esa es mejor porque sí, pero esa no era sostenible. O sea. No es sostenible y además no es 60% la tasa de reemplazo, porque la tasa de reemplazo se calcula sobre el último salario y ese 60% es sobre el promedio de tus 10 mejores años. Cuando tú calculas sobre tu último salario, que es un número más alto, claro, tu denominador es más alto. Entonces ese 60% es entre un 50 y 55%. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Los opositores dicen, no, 30 a 40% es muy baja tasa de reemplazo. Y esas cifras son oficiales. Es verdad que es 30 a 40%. Entonces ahí tú entras a analizar, y yo como peruano lo sé, ¿por qué las tasas son muy bajas? Porque 30% es bajo. Yo analicé mi caso y yo digo, no, a mí me ha tocado una buena pensión, pero ¿por qué a mí me ha tocado una buena pensión y por qué las estadísticas dicen otra cosa? Y me encontré que en mi caso, yo nunca dejé de cotizar. Siempre estuve cotizando. Pero mi realidad no es la realidad promedio de la gente. Entonces, infiero, ¿no? Y creo que no me falta razón cuando veo las estadísticas, que la razón por la cual las pensiones en las cuentas individuales de Perú, de Chile, son bajas, es porque no hay continuidad salarial.
no hay continuidad laboral. O sea, porque la persona no cotizó todos los años No que cotiza tuvo. todos los años y el alto nivel de informalidad. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque algunos los despiden y se quedan Sí, o en la informalidad. haciendo algunos trabajitos informales, después los vuelven a contratar, algunos le dicen, no, te voy a pagar por debajo de la mesa, no Claro. hay cotizaciones. Entonces, yo pensé en la propuesta que hice, bueno, ¿y cómo podemos resolver esto? Mejorando el retorno. Y se me ocurrió un seguro de desempleo, que estaba en mi propuesta. Yo lo puse ahí, un seguro de desempleo. Entonces tú aportas 10%, vas a aportar 1% más. Pero cuando tú quedes desempleado, tú vas a recibir el 66% de tu salario, pero automáticamente el seguro va a cubrir lo que es tu cotización del último salario. O sea, vas a tener continuidad de aportación. En la cotización. En la cotización, pero también de salario, Ok. por un periodo de 3 a 6 meses dependiendo de la antigüedad de la persona. Ok. Eso es lo que en España se conocen como el paro, ¿no? O sea, ese es el seguro de desempleo. Existe en Uruguay, existe en varios países, ¿no? Y eso es autofinanciable también. Claro, porque hay que aportar un 1% adicional. Pero nadie se va a molestar porque tú le descuentes un 1%. Pero se van a alegrar cuando le digas, si tú quedas desempleado por una razón ajena a tu voluntad, o sea, no que sea renuncia o que te cambiaste de trabajo, Claro, no. claro, claro. Si la empresa cierra o te despiden o algo, te vamos a pagar 3 meses sin trabajar. Ese es el seguro de desempleo. Entonces la gente dice, ah, no, me conviene, oye, está bueno eso, ¿no? Porque no es, digamos, no puede haber autofraude porque tiene que ser por razones, Sí, digamos, ya entendí. externas. Que no a es la que voy a persona. renunciar para cobrar mi seguro. No, eso no puede ser. No te van a pagar el seguro. Entonces, ¿qué pasa? Con eso se conseguía continuidad. Con la continuidad, los números me daban 82% de tasa de reemplazo. Solo con continuidad, con 3% de tasa de rendimiento. Y con una tasa de rendimiento, ya con el esquema que te digo, ¿no? De las 3 fases de retorno, primero un ETF del mercado de los Estados Unidos, después unos bonos soberanos y después Plazo un fijo. depósito a plazo fijo, con eso me salía 112% de tasa de reemplazo. La verdad Sí, es que y muy factible, no. sin cambiar la edad de jubilación y sin cambiar las aportaciones. Entonces, yo había hecho mis números, pero ese era el sistema que yo tenía, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en la campaña, creo que la primera reunión que tengo con Lombana, entonces Lombana me llama, me dice, oye Ernesto, dime una cosa, va a venir el tema de la caja de seguro social. Dime una cosa, ¿se puede o no se puede resolver esto sin cambiar las medidas paramétricas? Entonces yo ya había hecho mis números. Todo esto que te estoy contando, ya yo había metido mi Excel, yo ya había metido... Así. Porque es un ejercicio intelectual que siempre me interesó. Entonces yo le dije, sí se puede. Listo, no se diga más. Al día siguiente estaba diciendo, esta propuesta implica ninguna medida paramétrica. Sí. Entonces, Pasa que estos temas son muy complejos y ahí tienen muchas aristas y tú no le puedes explicar a alguien qué es un ETF y cómo eso va a impactar. No es tan fácil. Es demasiado técnico. Sí. Te voy a decir cómo lo han hecho en otros países. En la mayor parte de países, el Ejecutivo ha pedido facultades extraordinarias, ¿no? Cuando los temas en general, para cualquier asunto que es muy técnico, pide facultades extraordinarias, que siempre y cuando su constitución lo permita, Sí. y entonces ellos sacan como lo que se llama un decreto ley, ¿no? Entonces, pero definitivamente es técnico, difícil de entender, requiere un gran debate, pero lo vamos a tener. ¿Sabes por qué? Porque esta reforma que se ha hecho, vamos a tener que volver a la conversación y de repente dentro de 10 años estamos sentados acá en esta misma mesa hablando de, ¿y ahora cómo lo vamos a resolver? Sí. Ahora que esos fondos ya se acabaron, porque recuerda que dentro de 2 años más o menos, los que estaban en el subsistema mixto ya se van a comenzar a jubilar. O sea que esas pensiones de los nuevos, vamos a decir, eso va a empezar a crecer, esas pensiones.
¿no? Entonces tenemos el panorama complicadito, ¿no? Yo te quiero agradecer, Ernesto, porque has hecho una presentación y una conversación muy didáctica dentro de todo, Gracias, en un gracias. tema que es muy complejo y que causa mucha pasión. Por eso está la gente en la calle y por eso hay mucha gente que está en la calle y no sabe por qué está en la calle. Sencillamente le están diciendo que la ley es mala, otros dicen que es buena, pero no ha habido, yo siento, ese nivel de diseminación del impacto real y las cosas como están pasando. Pero es en estos espacios que yo creo que la gente tiene la oportunidad de escuchar de personas como tú y como yo, que yo no tengo ningún interés en este momento político de que la gente piense de esta manera o de la otra, y tú también has hecho un planteamiento 100% técnico, profesional y en base a experiencias que tú mismo has vivido. Y yo te lo quiero agradecer y te quiero dar la oportunidad que des un mensaje de cierre. Y no sé si lo enfocas un poco a los pelados que están hoy en día, que no saben qué es lo que está pasando, a la juventud que está buscando trabajo, o a ese desempleado que no sabe cuáles son las perspectivas económicas de Panamá. Sí, bueno, mi mensaje es muy sencillo. He visto en Latinoamérica, y a veces dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, y la experiencia y los años me han enseñado que todos los países tienen altas y bajas. Lamentablemente estamos en un momento bajo para Panamá, estamos en un momento de crisis donde no hay credibilidad en el sistema político, donde no hay empleo y donde probablemente no hay esperanza en mucha gente. Pero eso en algún momento tiene que cambiar y tiene que haber un rebote. Y mi mensaje para los pelados es: ten la esperanza y confía que ese momento va a llegar, el momento de las oportunidades, el momento en que empiece a llegar trabajo, el momento en que las empresas empiecen a contratar. Esos momentos van a llegar, ¿no? Estamos en un momento de repente en que es más la gente que se está despidiendo que la gente que se está contratando, pero eso va a cambiar. En algún momento vamos a llegar a otra situación. Y es importante, amigos, que nos preparemos para ese momento, ¿no? Entonces tenemos que estudiar, tenemos que desarrollar habilidades, tenemos que leer, tenemos que informarnos, ¿no? Rodéense bien, rodéense de buenas personas que le den buenos consejos. O sea, prepárense porque la oportunidad va a llegar. Y van a pasar dos cosas. Si esa oportunidad te agarra bien preparado, vas a ser un éxito. Pero si esa oportunidad te agarra mal preparado, mal capacitado, en unas circunstancias que no te van a permitir aprovecharla, pues lamentablemente las noticias no van a ser buenas, ¿no? El panorama no pinta bien. Entonces prepárense, es el momento de tener fe en que va a llegar un buen momento, pero que necesitamos trabajar para crecer en el lado personal, profesional y continuar nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje, porque todos los países y todas las economías y todas las circunstancias tienen altas y bajas. Gracias, Ernesto, por ese mensaje de cierre, de esperanza, y prepárense para poder aprovechar esas oportunidades que en algún momento van a volver. Gracias, Ernesto. Gracias también.